Buenas tardes, soy el pastor José Luis Caso Armas y en este día quiero compartir con ustedes este tema que he titulado El bautismo con el Espíritu Santo. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice de esta manera: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el Antiguo Testamento, ellos en cierta medida ya tenían buenos años de conocer con respecto al bautismo en agua. Pero ahora Juan el Bautista ya no habla solamente del bautismo en agua. ¿Y qué significa, por cierto, la palabra bautismo? La palabra bautismo viene de la transliteración griega, baptizo, y de la transliteración hebrea, tevilá, que se traduce como sumergirse, lavar y estar completamente mojado. Esas son las traducciones que se da a la palabra bautizo. Ahora, cuando habla del Espíritu Santo, indudablemente está hablando de la persona divina. Está hablando del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Está hablando de la Trinidad divina. Está hablando de la presencia del Dios Todopoderoso. Quizás se confunda cuando uno ve en el griego el significado de la palabra espíritu. Entonces, en cierta forma, uno entiende que es ciertamente un viento, uno entiende que es un soplo, pero también otra de las traducciones dice que es espíritu. Entonces, no vamos a confundir. Estamos hablando, cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, estamos indicando de que la persona va a ser sumergido por el Espíritu Santo. Quizás Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, puede explicar con cierta claridad lo que significaba el estar bautizado con el Espíritu Santo. Ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 20 decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si quisiéramos nosotros resumir el significado del bautismo, diríamos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, cuando las personas, ¿por qué Pablo llegó a esta conclusión? Porque él vivía una vida continua bautizado con el Espíritu Santo. Les decía que cuando uno era bautizado en agua, ciertamente ese concepto para los judíos les indicaba que ellos habían aperturado una nueva etapa en su vida. El bautizarse en agua significaba eso. Y no solamente una nueva etapa en la vida, sino también el bautismo significaba haber purificado el cuerpo. Y también significaba traspasarse de un propietario a otro, a eso que nosotros conocemos como volverse prosélito del judaísmo. Pero todos estos aspectos eran considerados si es que la persona se mojaba absolutamente. Si en alguna oportunidad en el bautismo había personas que quedaban en cierta parte del cuerpo que no se habían sumergido al agua, tenían que volverlo a sumergir. De lo contrario, era inválido el bautismo. Pero ahora ya no solamente aquí se trata del bautizarse en el agua, ya se trata de bautizarse con el Espíritu Santo. Quiero compartir esto que parece un poco anecdótico. Las personas que iniciaron el trabajo ministerial al lado del Señor Jesucristo, a su primer año y medio, los llamados apóstoles, ellos no necesitaron estar bautizados con el Espíritu Santo para ejercer poder y para ejercer autoridad. Y digo, ¿por qué no necesitaron? Porque así está registrado en las Escrituras. En el libro de San Lucas, capítulo 9, del 1 en adelante, va a decir esto la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús llama a estos hombres al año de su ministerio, y después de tenerlos casi aproximadamente 6 meses más, el Señor les da la responsabilidad de transmitir el Evangelio,
pero no solamente de manera oral, sino ellos tenían que transmitir mostrando milagros, mostrando sanidades, mostrando liberaciones. Es más, en Mateo 10, del 5 al 8, dice el Señor: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No estaba mucho tiempo el Señor con los discípulos, pero aún todavía los discípulos no tenían esta experiencia de estar bautizados con el Espíritu Santo. Pero ya el Señor los envía no solamente a sanar enfermos, aún a resucitar muertos, dice la palabra. Pero no solamente el Señor tomó a estos 12, sino que también tomó otro grupo de 70. De igual manera los equipó de autoridad, los equipó de poder y los envió a trabajar. Y ya los discípulos volvieron y conversaron con el Señor. En el libro de Lucas capítulo 10 ha quedado registrado esto. Dice el 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. El versículo 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estos 70 volvían con una experiencia impresionante, y Jesús dijo: todo lo que ustedes me cuentan, yo ya lo he observado en el mundo espiritual. Ahora bien, lo curioso del asunto es que durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús enseñaba a los discípulos con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, decía: es necesario que yo me vaya, y si yo no me voy, no va a venir el Consolador. Y cuando uno escucha al Señor esas palabras, entonces dice: ciertamente entonces los discípulos todavía no tenían el bautismo con el Espíritu Santo, porque a eso hacía referencia el Señor. Pero ya resucitado el Señor Jesucristo, vuelve a hablarles. Durante los 40 días que estuvo ministrando aquí en la tierra, vuelve a hablarles con respecto al Espíritu Santo. Y el Señor sopla a sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero ¿para qué les dio el Espíritu Santo en ese momento? Les dio para que perdonen pecados. Y no solamente eso, ya próximos a ascender a la presencia del Padre, Jesús les vuelve a hablar ahí en el libro de Hechos capítulo 1, les vuelve a recordar. Les dice el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primero el Señor les habla y le dice: no se vayan, manténganse ustedes reunidos ahí. Y no solamente estaban reunidos los discípulos, sino estaba reunido también la madre de Jesús. Y les vuelve a recordar el Señor, les dijo: ustedes han recibido una promesa del Padre, las cuales ustedes lo han oído por mis labios. Así que esperen, ustedes van a ser revestidos de lo alto, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen. Pero hasta aquel momento algo sucede en el corazón, en la mente de cada uno de los discípulos, algo por el cual ellos preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué estaba indicando esta pregunta? Esta pregunta estaba indicando que dentro del corazón de los discípulos, a pesar de mirar a Jesús resucitado, todavía manifestaban miedo. Nosotros podemos expresar el miedo de muchas maneras. Ese miedo que lo mantuvieron durante los 900 días que el Señor caminó con los discípulos acá en la tierra. ¿Y por qué estaban mostrando? ¿Y por qué puedo decirte en este momento que ellos no desplazaron esa actitud de miedo?
no desplazaron esa condición de miedo. En el libro de Mateo capítulo 26, el Señor les dijo a los discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí, porque yo voy a ser tomado, como van a herir al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersadas. Pero Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Pero Jesús le dijo: antes que esta noche, antes que el gallo cante, en esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos estaban en el monte de los olivos y ahí lanzaron promesas emocionales, promesas que probablemente muchos de nosotros hemos dicho el día que decidimos seguir al Señor. Hemos dicho: Señor, pase lo que pase, yo te voy a servir. Señor, nada me va a apartar de tu palabra, yo voy a ser un fiel cristiano. Probablemente en el momento donde la armonía está rondando, donde la paz está rondando, probablemente muchos de nosotros sacamos palabras y promesas vacías. Pero ya frente a las autoridades judías, frente al sumo sacerdote Anás, frente al sumo sacerdote Caifás, ya las palabras de los discípulos fueron otras. Y cuando Pedro estaba ahí en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que tú dices. Luego otra mujer la vio y le dijo: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco al hombre. Y no solamente eso, sucedió que mientras se acercaba ahí, unos hombres se acercaron a Pedro y le dijeron: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y dijo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Todo el tiempo que estuvieron con Jesús, mantuvieron esa actitud pusilánime. Hasta incluso cuando Jesús resucitó y les mostró la mano y les mostró que realmente lo que él les había enseñado era verídico. Pero ellos no habían quitado el miedo de sus corazones. Pero de pronto llega esa promesa que estaban esperando. Después de los 40 días el Señor se fue a la presencia del Padre. Pasaron unos 10 días y ahí tuvieron una experiencia impresionante con el Espíritu del Señor. Fueron bautizados con el Espíritu de Dios. Y ese bautismo les transformó la vida. Les transformó tanto así que Pedro empezó a predicar de Jesucristo. Es más, no solamente predicó, dijo: este Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea, Pedro predicó con tal fervor que ya no tuvo miedo de nada. Es más, en su primera prédica dice que ganó a 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizadas. Y uno se pregunta: ¿qué es lo que transformó la conducta de Pedro? ¿Qué es lo que transformó? Entonces, cuando uno lee el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí puede entender el significado del bautismo con el Espíritu Santo. Porque de otra manera, uno dice: no, ellos ya ministraban sanidad, ya ministraban liberación, ya ministraban limpiar leprosos, ya ministraban resurrección de muertos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les estaba indicando? ¿O qué es lo que el Señor les estaba dando a entender? Recuerden ustedes que nosotros tenemos etapas muy claras que necesitamos aprender a discernir. No solamente vamos a disfrutar del bautismo con el Espíritu del Señor, vamos a disfrutar del sello, vamos a disfrutar de los dones del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, pero sobre todo vamos a disfrutar del estar bautizados con el Espíritu Santo. Y uno se pregunta entonces: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Yo quiero ahí incidir bastante para que usted y yo podamos quedar muy claros qué significa estar bautizado con el Espíritu Santo. Número 1, significa estar capacitado para ser mártir.
Eso dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra para nosotros entender este versículo, porque pareciera que es una repetición, pareciera que simplemente es un texto sin sentido, pero este texto es relevante. ¿Y sabes cuál es la palabra clave para entender ese poder que primero les asigna a los 70, a los 12 también? ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra es la palabra testigos. Si tú y yo entendemos el significado de la palabra testigos, habremos discernido este versículo de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra testigos? En la transliteración griega, martus, esta palabra testigos se traduce como mártir. Mártir es una persona que está dispuesto aún a ofrendar su vida por una causa. Es importante que las personas entendamos que si nuestra condición ya está a ese nivel, si fuera posible de convertirme en mártir, entonces yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Eso fue lo que marcó la diferencia en el ministerio de los apóstoles. Pablo, después de haberse convertido al Señor, después de haber transitado ya en una vida ministerial muy holgada, una vida ministerial llena de una serie de controversias, de ataques, una serie de situaciones de peligro de muerte, camino ya a Jerusalén, en Cesarea Pablo se detiene. Y cuando se detiene ahí se encontró con Felipe. Felipe tenía unas 4 hijas que profetizaban. Pero mientras estaba ahí en casa de Felipe, descendió un profeta llamado Ágabo de Judea. Este profeta tomó el cinto de Pablo y se amarró los pies y las manos. Y dijo: así dice el Espíritu Santo, atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Los hermanos se asustaron. Le dijeron: Pablo, no subas, porque no solamente te van a golpear, van a maltratarte, van a encarcelarte. Y los hermanos se pusieron a llorar. Y ahí Pablo saca una palabra llena de autoridad, una palabra que indicaba que el miedo ya había sido desplazado. ¿Y cuáles fueron esas palabras? En el versículo 13 dice, en Hechos capítulo 21, versículo 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Necesitamos gente que entienda que la predicación del Evangelio en algunas oportunidades y en muchas oportunidades probablemente nos va a poner en esta situación. Usted está a un paso de decidir o ser de Cristo o ser del anticristo. Es un solo paso. Nuestra palabra, nuestra boca, nuestras decisiones van a determinar si yo soy de Cristo o simplemente decidí estar en contra de Cristo. Usted y yo vamos a necesitar valentía. Eso que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo. Porque Timoteo era un muchacho que estaba pastoreando una de las congregaciones de mayor número en aquel tiempo, allá en Éfeso. Y Pablo le tiene que recordar a Timoteo y le dice: recuerda, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es algo que nosotros necesitamos recordar a lo largo de nuestra vida, porque algunas veces vamos a tener que hablarle de Cristo a nuestros familiares. Y no es fácil, los familiares van a contradecir, van a poner una serie de excusas. El diablo va a luchar para no dejar esas almas que vayan y les sirvan al Señor. Algunas veces en el camino nos encontraremos con cuántas personas están enfermas. Recuerdo en el camino, mientras predicábamos la palabra, un hombre estaba sin cabello. Probablemente él estaba haciéndose una terapia, porque luego nos enteramos de que él estaba padeciendo de cáncer.
Y le dimos la palabra ahí con mi esposa, le predicamos. Y finalmente el Señor nos dijo, díganle a él que va a ser un siervo, va a ser mi pastor. Voy a levantarlo en el ministerio pastoral. Y le dimos la palabra, él no lo conocíamos, nos estábamos encontrando por primera vez, pero le dimos la palabra y le dijimos, dice Dios, tú vas a ser un pastor. Después de, no sé si fue 15 años, me volví a encontrar. Fui a predicar a una congregación por allá por Chosica. Y vi a un hombre que ministraba la alabanza y cantaba con una presencia impresionante. Y mientras él ministraba, a mi mente venía como que yo conocía a ese hombre. Y estuvimos así por varias horas ministrando. Él ministraba la alabanza y yo ministraba la palabra. Y ya en el momento del almuerzo, fue tanto mi interés y yo le pregunté a este hombre, dije, disculpe, le dije la verdad, no sé dónde lo he visto a usted, pero yo recuerdo que en algún lugar lo vi. Algo me dice su rostro que yo a usted lo conozco. Y él me dice, pastor, por supuesto usted me conoce. Ah, y usted también me conoce. Sí, pastor. ¿Se recuerda usted camino a Junín? ¿Se recuerda usted cuando nos predicó la palabra? ¿Se recuerda usted que lanzó una palabra y nos dijo que íbamos a ser pastores? ¿Se recuerda? Y ahí volvió a mi memoria aquello que le dijimos con mi esposa. Y dijimos, sí, recuerdo esta experiencia, sí. Y me dice, pastor, esa palabra se ha cumplido. Ese día cuando usted nos encontró, yo estaba con cáncer. Ya estaba desahuciado, próximo para irme al cementerio. Pero esa palabra que recibimos con mi esposa, dijimos, manos a la obra, tenemos mucho que hacer. Pastor, actualmente venimos pastoreando una congregación en la provincia de Lima. Wow, dije, Dios santo. Y usted y yo vamos a necesitar de valentía. ¿Para qué? Para poder pararnos frente a circunstancias adversas, frente a circunstancias que aparentemente van a determinar una situación, pero usted y yo sabemos que si estamos bautizados con el Espíritu Santo, entonces podremos revertir cualquier situación. Necesitamos valentía, porque la última palabra no lo determina la circunstancia, no lo determina la muerte, no lo determina la falta de dinero, no lo determina nadie más que nuestro Dios. ¿Y cómo podrá usted superar ese miedo? ¿Cómo podrá usted, ahora que ha escuchado y decir, ¿cómo quedo ahora bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo ahora dejar de tener miedo? ¿Cómo puedo superar? ¿Sabes? La única forma en que usted y yo vamos a entender que el miedo va a tener que desplazarse de nuestra vida es estar seguros de que Dios está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Dios no está alejado de usted. Así que no se olvide. Usted esté absolutamente seguro porque Dios es real. Número 1, entonces, no se olvide cómo usted sabrá que está bautizado con el Espíritu Santo. Cuando usted está dispuesto para ser mártir. Número 2, ¿qué significa estar bautizado con el Espíritu Santo? Significa estar preparado para tener dominio de nuestros labios, de nuestra lengua. Eso significa el estar bautizado con el Espíritu Santo. Porque el que es bautizado con el Espíritu Santo sabe que un idioma celestial fluyó por nuestra lengua. Eso pasó cuando los discípulos esperaban la promesa del Padre. Eso quedó registrado en Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Voy a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cretenses y árabes, dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu de Dios empezó a repartir lenguas
idiomas a cada uno de los que estaban en ese lugar. No fue balbuceos, no fue un viento simplemente, sino empezaron a hablar en un idioma nuevo, en un idioma que no habían aprendido, que no habían practicado. Y todos los que estaban ahí presentes miraban impresionados de lo que estaba sucediendo, porque dice que cada uno les oía en sus propios idiomas, porque vinieron de diferentes lugares a Jerusalén y cada uno les oía hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. El que está bautizado con el Espíritu Santo sabe que su labio, que su lengua ya fluyó un idioma celestial. Por eso es que sabe tener dominio. Y no solamente fluyó un idioma celestial, sino que también sabe esa persona, sabe que habla diariamente con Dios directamente. ¿Cómo así? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 2 y el versículo 4 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas no habla a las personas, sino habla con Dios, dice Pablo. Y también dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces uno sabe que ya la presencia del Dios Todopoderoso está en la persona. Ahí se cumple lo que dice, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y yo voy conversando, yo estoy seguro que Dios está dentro de mí. Pero Dios conoce, obviamente conoce que nuestros labios pueden manifestar, pueden expresar un poder ilimitado. Dios conoce eso, es por ello que nos envía el hablar en lenguas. Es por ello que nos permite tener esa experiencia impresionante. Dios sabe que nuestros labios pueden generar vida o muerte. Así dijo el sabio Salomón en Proverbios 18, versículo 20 y 21. Dios conoce que nuestros labios van a determinar si yo me voy al infierno o me voy al cielo. Dios conoce eso. Y Dios sabe también que nuestros labios nos pueden sentenciar al infierno desde ahora. Dios conoce. Es por eso que nos da esta experiencia impresionante para que tengamos dominio de nuestros labios. Escuché a un hombre, un testimonio que me dejó bastante preocupado. Y este hombre decía: tuve la experiencia de morir por espacio de 3 días. Y durante todo ese tiempo vi cosas impresionantes allá en la presencia del Señor, allá hasta donde Pablo había llegado. Y también no solamente vi cosas impresionantes en el cielo, vi cómo el infierno es real. Y él compartía de tal manera, era tan ilustrativo, pero finalmente dijo: ¿saben lo que más me llamó la atención? Lo que más me llamó la atención fue un candado grande en ese lugar. Y ese candado grande captó mi atención. Y yo, antes de retornarme, quise preguntarle al Señor y le dije: Señor, ¿por qué el candado en aquella puerta es tan grande? ¿Por qué? Si en la tierra el candado es quizás tamaño de la mano de un hombre, a lo mucho. Y el Señor le dijo: ¿sabes por qué ese candado es grande y por qué está en esa puerta? Es porque detrás de esa puerta están todos aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y él dijo: Señor, todos los que murieron desde Cristo hasta este tiempo, ellos están ya ahí. Digo: no solamente ellos, sino todos los que en este tiempo blasfeman contra el Espíritu Santo, están ya sentenciados a condenación eterna y están ya en este lugar. Muchos de quienes predican en la tierra ya están encerrados en este lugar. Y cuando yo escuché eso y llegué a este libro, Mateo capítulo 12,
versículo 34 en adelante, recién pude entender estas palabras. Mira lo que dice aquí. ¿Y qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar es atribuirle las obras del Espíritu de Dios al diablo. Lo que hace el Espíritu de Dios, la sanidad de los milagros y todas las cosas impresionantes que hace el Espíritu Santo, decirles que lo hace el diablo, eso es blasfemia. Por eso es que cuando yo escucho a algunas personas, muchos de ellos hablan de ciertos predicadores. A veces uno ve por la televisión y hay mucha gente que se cae, hay mucha gente que ríe y muchos comentan y dicen, no, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo es posible que Dios puede hacer reír? ¿Cómo es posible que Dios puede hacer caer? Eso es mentira, eso es del diablo, esos son emisarios del diablo. Y yo digo, tengan cuidado con lo que hablen. Porque yo no creo que el diablo esté interesado en hacer reír a la gente. Yo no creo que el diablo esté interesado en hacer alegrar a la gente ni sanar a la gente. Tengan cuidado con lo que están hablando. Y cuando leí Mateo 12 yo quedé impresionado. Mira lo que dice Mateo 12. Dice Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban queriendo decir? Cuando los fariseos miraban a Jesús operar liberación, sanidad, resurrección de muertos, limpieza de leprosos, los fariseos decían, eso no es de Dios, eso es del príncipe de los demonios, eso viene del diablo, eso es de Belcebú. Lo mismo que dicen ahora mucha gente. Y mira lo que responde el Señor. Por tanto os digo, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el fruto árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Piense antes de hacer un comentario cuando usted va a ministrar a otras personas. Quizás hay cosas que usted no va a poder traducir con su mente limitada. ¿Cómo puedo traducir yo? ¿Cómo puedo traducir algunas experiencias que hace el Espíritu del Señor? ¿Cómo puedo traducir que un ciego de repente vuelva a mirar? Yo tuve la experiencia cuando inicié el ministerio, vi a un muchacho que cojeaba y toda la población lo conocía. Pero yo recibí para poder orar por ese muchacho, recibí una orden para orar por ese muchacho. Y cuando vi, el pie de ese muchacho cojo se enderezó. ¿Y cómo le puedo explicar a su papá? Porque su papá me dijo, yo lo he llevado a médico, lo he llevado a curanderos, lo he llevado a los brujos, lo he llevado a cuánto lugar, y mi hijo no se sanaba. ¿Qué cosa le han hecho? Y lo único que yo le decía, la verdad, yo no te puedo explicar. Porque ninguno de nosotros tenemos ese poder, esa capacidad. El único que puede hacer las cosas de nuevo es Dios. Porque finalmente Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Así que usted dirá, pero ¿cómo puedo yo controlar mi lengua? ¿Cómo puedo controlar mi lengua? ¿Sabes cómo puedes controlar tu lengua? Si tú respetas la omnipresencia de Dios, vas a poder controlar tus labios, porque tú vas a saber que ya no caminas solo. Y tú permitirás al Espíritu del Señor bautizarse con su Santo Espíritu. Y tú permitirás al Padre que te bautice. Número 3. ¿Qué más significa estar bautizado con el Espíritu Santo? Significa saber discernir el mundo espiritual. El que no está bautizado con el Espíritu Santo no va a poder entender lo que Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El que está bautizado con el Espíritu Santo podrá discernir y sabrá la diferencia de lo que viene de parte de Dios y de lo que no viene de parte de Dios. Por eso Juan decía: probad los espíritus. Normalmente uno escucha a ciertos grupos religiosos atacar a otros grupos. Y cuando digo grupos religiosos, estoy hablando de sectas, de denominaciones, de congregaciones, iglesias. Estoy hablando, y muchos de ellos se atribuyen como que fueran los verdaderos y los otros los falsos. Cuando Jesucristo estuvo camino a Jerusalén, porque Él tenía que cumplir un plan diseñado para la salvación del mundo, entró a Samaria y envió para que predispusieran, porque Él tenía que alojarse en Samaria. Cuando llegaron los discípulos a Samaria, no lo quisieron recibir, porque notaron que era judío la comitiva que venía. Y saben, los samaritanos dicen, con respecto a los judíos, dicen que el centro de la falsa religión es Jerusalén. Y los judíos dicen que el centro de la falsa religión es Samaria. Y ellos dicen: nosotros tenemos la razón porque Samaria fue sitiado por los asirios. Entonces ellos son un sincretismo de creencias, un sincretismo de religiones. Por eso ellos son los falsos. Entonces el uno le atribuye falsedad al otro y el otro de la misma manera, y viceversa. Y cuando ya eso estaba sucediendo, se molestaron estos hombres, estos discípulos del Señor, los hermanos Jacobo y Juan, se incomodaron. ¿Y saben qué cosas le dijeron al Señor? Cuando los rechazaron, cuando los samaritanos no lo quisieron recibir, ellos dijeron, voy a leer la palabra en Lucas capítulo 9, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Incómodos Jacobo y Juan quisieron matar a los samaritanos, quisieron pedir fuego del cielo y eliminarlos. Y Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos de los en este tiempo, cuántos de los grupos, la iglesia metodista, por ejemplo, dice que la iglesia adventista es falsa? Y la iglesia adventista dice: no, nosotros somos los verdaderos, quienes son los falsos son los pentecostales. Y la iglesia pentecostal dice: no, nosotros no somos los falsos, nosotros somos los verdaderos, quienes son los falsos son los bautistas. Y los bautistas dicen: no es así, nosotros somos los verdaderos, los falsos son los presbiterianos. Y los presbiterianos dicen: no, nosotros somos los verdaderos y los falsos son los católicos. Y cada uno se atribuye o falsedad o verdad. ¿De qué espíritu eres? Si tú eres de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes que entender de qué espíritu eres. Quien se atribuye la condición de verdadero, entonces me está indicando de qué espíritu es. Así que es necesario, y no solamente los grupos religiosos se atacan el uno al otro. Uganda, 1990, el SIDA estaba haciendo estragos en toda la nación. Y cada día había muertes, como hoy en día se escucha. El coronavirus ya cobró
Los primeros días decían hay 700 muertos, pasaban los días, decían 1500 muertos, pasaban los días, ahora dicen que hay 20,000 muertos, pasaban, y así la cifra iba creciendo de muertos por causa, en este entonces, en Uganda, por causa del SIDA. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos religiosos? Estos grupos religiosos dejaron cada uno de lado su condición personal y dijeron, vamos a centrarnos en lo que la Biblia nos demanda, vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en ayuno, vamos a unirnos en clamor. Y pasó el tiempo. Hoy Uganda no es nada de lo que eran en esos años. Hoy Uganda es una nación que ha dejado sorprendido. Es que cómo es que superaron a ese terrible mal del SIDA. Y dijeron, vamos a cambiar nuestra conducta personal. Vamos a cambiar nuestra conducta, porque lo que está sucediendo ahora no es por causa simplemente no es una casualidad, sino es una causalidad. ¿Y saben cuál es esa causalidad? Es que hemos tenido una vida promiscua. Hemos tenido relaciones sexuales con cuanta persona se nos antojaba. Y vamos a tener que cambiar. Y la nación entera decidió cambiar. Y por cierto, hoy en día es una imagen de lo que se puede hacer si la iglesia se une. Y esto puede parecer como ecumenismo. Algunos dirán, pero pastor, parece que usted está promoviendo el ecumenismo. No estoy promoviendo el ecumenismo. Lo que estoy yo centrándome es que la Biblia dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es más, debo amar a mi enemigo. Si yo no puedo amar a mi enemigo, entonces, ¿qué voy a hacer? De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca, sale por la boca. Santiago capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No. Usted no sabe de qué espíritu es. Si usted supiera de qué espíritu es, entonces usted usaría para bendecir a cuanta persona se le cruce en el camino. Usted tiene que entender qué espíritu tiene. Es más, si usted no lo entiende, usted va a manifestar, por su boca va a manifestar qué espíritu tiene. Tu enemigo no es la persona. Usted tiene que entender que el enemigo no es la persona. El presidente de El Salvador, en una entrevista él decía, me atacan los otros partidos políticos y yo los he convocado y les he dicho, ¿saben qué? Trabajemos por el pueblo, trabajemos por nuestra nación. Ustedes no son mis enemigos. Los enemigos son la delincuencia, la prostitución, la borrachera, el homosexualismo. Esos son nuestros enemigos. Un hombre de padre musulmán, su espíritu pudo discernir de qué espíritu es. Usted y yo, si somos cristianos, ¿cómo no poder discernir? Nuestro enemigo no es la prostituta. Nuestro enemigo es la prostitución. No ataquemos a la persona, ataquemos al sistema. Nuestro enemigo no es el borracho, no es el delincuente. Nuestro enemigo es el sistema. Ataquemos el sistema que está siendo inflamada por el infierno. Y en cuanto de nosotros, al no tener en cuenta quién es el enemigo, atacamos a la persona. ¿Cuándo vamos a cumplir Mateo 25?
Mateo 25 dice, cuando tuve hambre, el Señor Jesús va a decir, tuve hambre, me has dado de comer, tuve sed, me has dado de beber, fui forastero y me has recogido, estuve desnudo y me has cubierto, estuve enfermo y me has visitado, en la cárcel y has venido a mí. Si entre nosotros nos vamos atacando, desviamos nuestro foco de atención y tenemos que volver. ¿Cómo puedo discernir el mundo espiritual? ¿Cómo puedo darme cuenta que hay un mundo espiritual de las tinieblas y un mundo espiritual del reino de Dios? ¿Sabes cómo? Respetando la palabra de Dios. Respete la palabra de Dios. Ahora, número 4. ¿Cómo más puedo darme cuenta que estoy bautizado con el Espíritu Santo? ¿O qué más significa estar bautizado con el Espíritu Santo? ¿Sabes qué más significa? Significa estar capacitado para juzgar correctamente. Tú y yo estamos llamados a juzgar. Y 1 Corintios 6, el 2 y el 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Tenemos que estar preparados para saber juzgar correctamente. Y para juzgar correctamente, usted tiene que respetar a las autoridades. Si usted no respeta a las autoridades, usted va a juzgar incorrectamente. Cada institución tiene su autoridad. Por ejemplo, en las casas, Dios ha establecido una autoridad. Dios ha puesto a las cabezas para gobernar en las casas. En las instituciones como la nuestra, las instituciones cristianas, Dios ha puesto un pastor, Dios ha puesto un presbítero, Dios ha puesto una autoridad. Un papá no puede juzgar en cualquier casa. Un pastor no puede juzgar en cualquier congregación. De igual manera, en la sociedad, Dios ha puesto jueces para juzgar cualquier asunto. En la casa, los papás tenemos que entender. Ahora, ¿sabe por qué digo esto? Porque Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En la casa, el papá impone su autoridad. En las instituciones, el pastor, el presbítero, el alcalde, el presidente comunal imponen su autoridad. En los juzgados, los jueces. Un juez no puede decir, yo quiero irme a otro distrito judicial, o yo quiero ejercer otra competencia. Ya me cansé de la competencia civil, yo quiero ejercer competencia penal. O ya me cansé de esta materia, ahora corro a esta otra materia. Eso sería un desorden. Ahora, por supuesto que los gobernadores que Dios ha puesto, las autoridades que Dios ha puesto en la casa, están respaldados por la palabra. Están respaldados los pastores y cuánta autoridad ha sido puesta en la institución. Y está respaldado por la palabra. También si hay jueces, si hay alcaldes. Y muchos, yo quiero trasladarme un poquito al plano congregacional. Muchos predicadores, muchos llamados evangélicos, llamados defensores de la sana doctrina, llamados defensores del Evangelio Santo. Muchos de ellos están juzgando erróneamente. Y dicen ellos, no, yo no estoy juzgando, solamente estoy defendiendo el evangelio del posmodernismo, estoy defendiendo de la apostasía, estoy defendiendo. La pregunta es, ¿quién te autorizó para actuar como juez? Porque déjame decirte, te puedo asegurar que no fue Dios. ¿Y por qué te puedo asegurar que no fue Dios? Porque dice eso la palabra. En el libro de Marcos capítulo 9 versículo 38 al 42 dice puntualmente. Y quiero que, ¿saben por qué?
Mira lo que dice la palabra. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y mira esta advertencia: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra del molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cuando conversé con un pastor, porque estaba criticando, mirando la televisión, estaba denigrando a los pastores que estaban pasando por la televisión y los estaban menospreciando de tal manera. Y él decía: esos son falsos, esos son posmodernistas, esos son apóstatas. Y este hombre profería palabras hasta irrepetibles y hablaba con tanta indignación. Y yo le dije: pastor, cálmese. ¿Sabe qué? Usted debe entender algo muy importante. Si usted no entiende esto que la Biblia enseña, lo que usted está haciendo, usted se está metiendo a un grave problema. Porque ¿sabes qué? En la Biblia no solamente me va a decir que Dios ha puesto autoridades en cada lugar, en cada hogar, en cada institución, en cada pueblo, sino también Dios ha establecido un proceso debido y ha establecido leyes debidas para que nosotros podamos hacer la corrección necesaria. Por ejemplo, la Biblia dice: hay un proceso cual usted y yo no debemos invalidar. En el libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 15 en adelante, dice de esta manera: cuando usted debe corregir o quiere corregir a alguien, usted tiene que tener en cuenta esto, pastor. Y dice la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras ganado a tu hermano. Pastor, dice esto la palabra: si tú ves que ese pastor es falso, si tú ves que ese pastor está ofendiendo a la iglesia, si tú ves que ese pastor está haciendo fallar a la iglesia, entonces dice la palabra: tú y él a solas, corrígele, pastor. No, pero yo no lo conozco, dijo el pastor. Entonces, pastor, ¿por qué usted atribuye cosas que usted ya lo ha comprobado? Usted sabe que eso es verdad. Porque si usted no ha comprobado que eso es verdad, lo que usted está haciendo ahora simplemente es un comentario malicioso, es un chisme, pastor. Así que tenga cuidado. ¿Y cuál es el segundo proceso cuando una persona tiene que corregir un asunto? Primero es ir a solas y converso con esa persona. Segundo, dice el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pastor, si no te escucha esa persona, toma 2 o 3 testigos. Si tú dices que es un falso, ven. No hagas un comentario callejero, porque vas a hacer blasfemar a cuánta gente, vas a hacer pecar a mucha gente. Y si tú haces ese comentario ahora que estamos puros pastores, estoy seguro que usted hará ese comentario en cuanto lugar se te ocurra. Si tú crees, ve, toma 1 o 2 testigos, vaya, para que se convierta por lo menos 3 contigo y vayan y le hablen a esa persona. Si tú haces ese proceso, entonces no solamente estarás respetando a las autoridades, usted estará respetando el debido proceso. Y el siguiente versículo sigue diciendo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pastor, ese hombre debe tener su autoridad. Si ese hombre está fallando, debe tener una autoridad. Si tú has ido primero a solas, si tú has ido con 1 o 2 testigos, entonces ahora ven su autoridad. Dile: ¿sabe qué? Ese pastor está predicando falsa doctrina. Ese pastor está cayendo en apostasía. ¿Ves? Díselo a su autoridad. Es su autoridad la que tendrá que corregir.
Porque cada congregación tiene una autoridad. Y finalmente dice ahí, si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quien va a tomar las medidas correctivas no es usted, pastor. Haciendo eso, pastor, lo único que está indicando usted es que usted no entiende qué parte del cuerpo es usted. Usted ni siquiera discierne de qué espíritu es usted. Usted está andándose por las ramas y lamentablemente usted lo que va a suceder es simplemente hacer errar a cuanta persona, porque usted está diciendo que está incapacitado para juzgar. Usted no tiene capacidad para juzgar. Y si usted no puede juzgar, ¿qué va a hacer, pastor, con su propia vida? Posiblemente usted no está discerniendo lo que esté pasando personalmente. Porque de todos modos la Biblia misma nos enseña que es necesario corregir los errores. Sí es necesario. Hebreos 12, del 7 al 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos que corregir. Tenemos que tomar medidas. No podemos pasarnos la vida ciertamente mirando una serie de desórdenes, pero cada uno en su respectivo lugar. Cada uno considerando el debido proceso. Cada uno considerando las leyes que están a nuestro alcance. Porque si yo no me alineo y me han corregido, si yo no me someto a la palabra y me han corregido, lo que estoy diciendo, yo soy bastardo y no soy hijo. ¿Cómo podrá juzgar correctamente una persona? La única manera es sabiéndolo amar. Yo no voy a poder juzgar a las personas de modo correcto si yo los rechazo, si yo los odio. Por eso, en un proceso judicial, a un juez se les obliga legalmente a inhibirse si es que ese juez tiene algún parentesco, si ese juez tiene algo que lo haya involucrado con la persona a quien está juzgando. Entonces, simplemente ese juez tiene que inhibirse. Respete el debido proceso, respete a las autoridades y respete la ley. Y número 5, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy bautizado con el Espíritu Santo? Si es que le entregué la agenda de mi vida a Dios. Si yo le entregué la agenda de mi vida a Dios, entonces puedo entender que estoy bautizado con el Espíritu Santo. Eso que Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchos de nosotros buscamos el lugar en donde vivir. Muchos de nosotros buscamos la ciudad, buscamos algún lugar mejor para ubicarnos. Pero déjame decirte, tú vas a ser de bendición en el lugar que Dios te ubique. Deja que Dios desarrolle tu vida conforme al plan que Él ha diseñado. No hagas tu propio plan, entrégale tu agenda al Señor. Porque Dios sabe finalmente para qué te envió a la tierra en este periodo. Dios sabe para qué te envió a la tierra en esta época. Si usted y yo decidimos hacer nuestros propios planes, lamentablemente terminaremos como Noemí, como Elimelech. ¿Sabe lo que pasó con esta pareja? Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 7: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Keglión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Keglión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y cuando Noemí llega a la tierra de Judá, dijo: no me llamen más Noemí, llámame Mara,
porque estaba viviendo una situación dolorosa, una situación amarga. Nunca te muevas bajo tu propio diseño, bajo tu propio plan, bajo tu propio sueño, bajo tu propia aspiración. Es altamente peligroso. Muévete bajo el diseño del Señor, porque la tierra va a necesitar ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Muévete a donde Dios te mueva. Porque si tú te mueves a donde tú quieres, lo que va a suceder es lo que pasó con este hijo pródigo. Este hijo pródigo pidió su herencia, se fue a una provincia apartada. Pero ya en la provincia apartada, cuando él llega, él lleva la maldición a esa provincia. Y no solamente lleva la maldición a la provincia, a la tierra, sino lleva la maldición a la gente. Tanto así que la gente endureció su corazón, que él pedía comer la comida de los cerdos y no podía. ¿Por qué? Porque el que camina con Dios lleva bendición. El que camina sin Dios lleva maldición. Y no solamente el lugar donde has de ubicarte, el trabajo que Dios tiene preparado para ti. María, una muchacha, fue visitada por el ángel. Y fue visitada y el ángel le dio un saludo que lo dejó a María estupefacta. Pero el ángel le comunicó que el Señor la había escogido para que ella sea el canal para que venga el Salvador del mundo. Y ahí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 38, después de quedar María sobrepuesta de esta impresionante visita, ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios necesita personas que estén dispuestos a entregarle la agenda de su vida. Dios necesita salvar a esta humanidad. Dios necesita sacar de esta condición de vida a cientos y miles y millones de personas. Somos 7,000 millones de personas a nivel del mundo. ¿Y qué va a suceder con toda esa gente? ¿Sabes? Dios está bautizando con su Espíritu Santo a las personas. Dios está buscando hombres que sean el templo de su Santo Espíritu. Ha sucedido avivamientos. Cuando llegó Jesús a la tierra, hubo un avivamiento. Cuando los discípulos entendieron que era necesario ser bautizado con el Espíritu Santo, provocaron otro avivamiento. Y a lo largo de la historia se ha ido provocando avivamientos, como en los años 1700 hasta los 1750 en Alemania se levantó grupos como John Wesley, como Jonathan Edwards, hombres que decidieron estar bautizados con el Espíritu Santo y trajeron avivamiento. Y en los años 1750 Guillermo Carey se levantó, David Brainerd se levantó. Y en los años 1800 Jorge Muller, David Livingstone. Y en los años 1900 Juan Patton, Jonathan Gofford. Mira, y cuántos hombres se han ido levantando. Spurgeon y una serie de personas se fueron levantando. Y uno de los más grandes avivamientos se produjo en los años 1905, allá en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, dirigido por este predicador que finalmente fue separado de la iglesia bautista. Este hombre llamado William Joseph Seymour se levantó. Y saben, se ha ido despertando como una especie de intermitentes. Se ha ido despertando la presencia del Espíritu de Dios, cautivando a mucha gente. Pero no tiene que ser simplemente intermitente. Hoy en día, ¿y saben qué sucedió? Algo particular pasó en la calle de Azusa. Saben, se profetizó que de ese tiempo, entre 1905 a 1920, se profetizó que 100 años en adelante iba a haber un movimiento sin precedente, un avivamiento muy poderoso. Y Dios está buscando hombres y mujeres que hoy día digan: Padre, yo quiero estar bautizado con tu Espíritu Santo, porque la cosecha necesita ser recogida. Ya las almas están esperando, pero necesitan segadores. ¿Quién dirá: heme aquí, yo quiero ser uno de esos segadores? Independientemente de tu condición económica, de tu condición académica, de tu condición social, Dios te necesita, porque Dios va a levantar hombres, porque la cosecha ya está lista para ser recogida.
Y tú y yo necesitamos ser uno de esos que van a ayudar a recoger esa gran cosecha. La mies es mucha, ciertamente, pero los obreros son pocos. Pocos de los obreros que digan: heme aquí, Señor, yo me voy, mándame a la India, mándame a África, mándame quizás al pueblo más alejado del Perú, no lo sé, pero donde tú me necesitas, allí yo te voy a servir. El que está bautizado con el Espíritu Santo le dice: Señor, yo no voy a planificar mi vida, sino tu Espíritu lo va a planificar, y yo me voy a someter. Hoy en día se necesitan. Las personas están persiguiendo solo lo natural. Las personas estamos preocupadas de hacer una casa, hacer un hotel, con hacer una empresa. No es malo. Si tú estás pensando en el reino, no es malo. Si todo eso va a servir para el reino, eso no es malo. Va a ser una contribución muy grande. Pero si solamente estás pensando que todo eso te va a servir para vivir en la tierra, no vas a tener ni siquiera el tiempo para disfrutarlo. El Señor te necesita. ¿Quién dirá: heme aquí? Dios te está llamando. Y si tú estás escuchando esta enseñanza, es porque tú eres una de las personas que Dios necesita para este tiempo. No tiene que ser solamente la manifestación del Espíritu del Señor de manera intermitente, pero ten en cuenta todos estos 5 puntos que hemos hablado, porque finalmente cada uno de estos puntos, que si usted no está dispuesto a ser mártir, si usted no está dispuesto a tener control de su lengua, si usted no está dispuesto a discernir el mundo espiritual, si usted no está dispuesto a juzgar correctamente, si usted no está dispuesto a entregarle la agenda de su vida al Señor, usted no es de Cristo. Usted simplemente es alguien que va a engrosar finalmente las filas del anticristo. Y cuando enseñe el tema del anticristo, usted va a darse cuenta porque es necesario estar bautizado con el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.